Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra siguiente conferencia. Para nosotros es un gusto poder continuar con ustedes. Y bueno, pues vamos a dar continuidad a nuestro programa gerencial. ¿Conoces el riesgo de tus equipos HVAC ante descargas atmosféricas? O mejor aún, ¿sabes cómo prevenirlas? En esta conferencia se hablará de la importancia de que tus unidades estén protegidas de los costos que puedes evitar en reparaciones y mal funcionamiento. ¿Quién mejor para darnos un poco más de panorama respecto a este tema? Les presento a nuestro siguiente experto, José Ordóñez, ingeniero eléctrico, cuenta con un máster en ingeniería eléctrica, ha trabajado en diversas empresas e instituciones como el Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría en La Habana, Cuba, Dirección de Inversiones, Infraestructura Eléctrica de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana en Cuba, en la Fábrica de Transformadores Electrotécnica, en Gerencia de Manufactura y Procesos Tecnológicos, en la empresa AMESA, en la Gerencia Ingeniería, en Grupo Enertec, en la Gerencia Zona Centro-Sur, en DEM Protection México, como Director Técnico Soporte Técnico a Empresas de Instalaciones, miembro AMERIC, desde el año 2017 a la fecha. Ha sido profesor desde 1982 en diferentes universidades como la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de La Habana, Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus también Ciudad de México, y en la Universidad La Salle. También ha publicado en las revistas Constructor Eléctrico como columnista y colaborador, en la revista Imperium, también como columnista y colaborador, y en Smart Building. Ha sido distinguido con el premio Indivisa Manen, Lo que está unido permanecerá, 2013, por la comunidad La Salle, otorgado por la Asamblea General del Consejo Universitario de la Universidad La Salle, Ciudad de México. José Ordóñez, muy buena tarde, bienvenido y cedo el micrófono para que puedas dar inicio. Sí, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la oportunidad de participar en este congreso, donde muchas veces nos cuestionamos la importancia de por qué tratar un tema de este tipo. Durante los tres últimos congresos que se han realizado de este tipo, hemos recibido la invitación y con gusto lo hemos aceptado debido a que siempre se valora de una forma desde el punto de vista cuánto cuesta una protección integral. Entonces, de ese tema es lo que vamos a tratar hoy y agradecer a todo el equipo por la invitación y comenzar con esta temática de protección contra el impacto directo de rayos en equipos de aire acondicionado. Se puso ese título inicialmente para tener un gancho desde el punto de vista técnico-comercial de la importancia de proteger los equipos de aire acondicionado. Y la primera pregunta sería, ¿qué nos une? ¿No? ¿Qué le une a un especialista en clima con una persona que se dedique a la protección de descargas atmosféricas? Pues bien, aquí en esta imagen quisimos unir el centro, y aunque muchas veces los ingenieros eléctricos pecamos de querer ser el ombligo del mundo, indudablemente no es así, porque hay que compartir con todas las especialidades. Y una de las especialidades más importantes a nivel global es, sin dudas, la climatización. ¿Por qué? Bueno, la Ciudad de México no es el caso más necesario. Bueno, aunque por mi origen yo siempre voy a sentir bajas temperaturas en la Ciudad de México. Pero sí, México, por su territorio tan vasto y con cambios de clima tan presentes en regiones desde Chiapas, la zona de Yucatán hasta el norte, que en un mismo día puede tener cambios de temperaturas muy bruscos, el tema de clima sí se hace primordial, inclusive en aplicaciones ya como son hospitalarias o aplicaciones desde el punto de vista inmobiliario. Todas hacen que sea uno de los aspectos fundamentales junto con la entrega de energía eléctrica que se hace en la subestación.
Ahora, queríamos presentarle, para aquellos que no nos conozcan, la empresa nos dedicamos a hacer todas las soluciones de protección contra descargas atmosféricas y creamos en plena pandemia un canal donde hay más de 160 cursos en estos momentos de forma gratuita. Ya tenemos aproximadamente 2.700 seguidores y les recomiendo para los de la especialidad estos 4 temas que están acá de los 160 y tantos y los van a ver por qué. El primero es curiosidades sobre rayos. Aquí se explica todo de cómo se conforma la descarga atmosférica, sin mitos, o sea, sin crear otra expectativa que no sea un fundamento técnico. El segundo, método de cálculo para sistemas de pararrayos. Es un curso resumen donde se dieron todos los tipos de sistemas de protección contra descargas atmosféricas, desde el método de la esfera rodante, el método de la malla, el método del ángulo y el uso de los pararrayos de dispositivos de cebado. Ahí hago la aclaración, muchos piensan que no instalo pararrayos de dispositivos de cebado. Bueno, no es mi tecnología de preferencia, eso es cierto, pero si el cliente la solicita, la considero y le hago las recomendaciones para que tenga un cumplimiento del marco normativo mexicano e internacional. Toda la parte de supresores de sobretensión, especializado totalmente en sobretensiones. Ese curso está muy completo. Y por último, el de supresores de sobretensiones transitorias, que ha sido de todos los que están en nuestro canal, quien ya va por más de 3,000 visualizaciones y entonces sí ha sido de gran aceptación. Ahora, ¿cuál es la importancia del tema ya en qué nos une? Bien, yo diría que la importancia del tema está en una relación de confiabilidad contra interrupciones de servicio. Esta es la esencia del por qué desde hace un tiempo, inclusive ya hace como 4 años, en esta revista salió un artículo publicado por nosotros en el cual se plantea que una instalación protegida de forma inadecuada contra los efectos de impactos de rayos puede tener consecuencias millonarias, pues afecta a puntos estratégicos dentro del sector de las instalaciones, como es el bancario, el energético, el hospitalario, el industrial, entre otros. La sugerencia ante las acciones inevitables de la naturaleza es tener una solución integral de ingeniería. ¿Y a qué vamos en una solución integral de ingeniería? Pues bien, cuando se habla, y es la figura que aparece en el lado derecho, de un sistema de protección integral contra rayos, es no solamente el ubicar un pararrayos. O sea, muchas veces, inclusive dolorosamente, se va a revisar una instalación por parte de la Secretaría de Trabajo y demás, y simplemente lo que se sube uno a la azotea es y se checa de que haya una punta de pararrayos. No se comprueba si esa punta tiene un cubrimiento de todo el equipamiento que hay en cubierta. No se comprueba si esa punta o sistema de puntas cubren toda la edificación. Entonces, es por eso la importancia de un sistema de protección externa, que es lo que está aquí centralmente. ¿Qué configura o qué conforma un sistema de protección externa? Pues bien, la instalación de la intersección contra rayo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la punta de pararrayo tal cual. ¿Cuál es el elemento que intersecta la descarga atmosférica? La punta captadora. De ahí las bajantes, o sea, los conductores que bajan esa energía, ¿a dónde? Al sistema de puesta a tierra. Entonces, esto hace que realmente el sistema de protección externa, para que funcione, tiene que tener punta captadora, conductor de bajada y sistema de puesta a tierra. Hemos participado
en 2 ocasiones que nos han solicitado para hacer dictamen técnico de producto de impacto de descargas atmosféricas que han dañado estructuras que han tenido que demoler. O sea, estamos hablando de ese tipo de estructuras, por ejemplo, como los silos de Masecas aquí en el Estado de México hace más o menos 8 años, otro en una Yucatán, donde cuando fuimos a hacer el dictamen técnico detectamos que los conductores de bajada habían sido sustraídos, vamos a decir así. O sea, ya no se encontraban los conductores de bajada, y por lo tanto, al impactar en la punta, la descarga atmosférica no tuvo por dónde drenar, y que se provocó, en el caso de los silos, una explosión. ¿Y por qué? El impacto, la chispa, gases por la fermentación del maíz provocó una bomba molotov así. Y en el caso de la pérgola, porque era una pérgola bien calculada, inclusive, pero era un voladizo. Al impactar sobre el extremo de la pérgola, hizo un torque que por lo tanto rotó y hubo un daño en la estructura. Por suerte, como era tormenta, no había nadie debajo de la pérgola, pero pudo haber provocado, si hubiese existido un evento o algo así, pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces, esta es la parte la más conocida de todas cuando se habla de protección contra descargas atmosféricas, pero esto no es una solución integral. O sea, el tener un pararrayos no es una protección integral, y más para los equipos de clima. Para esto se requiere de la protección interna. El sistema de protección interna es quien nos da la protección a todo el equipamiento electrónico sensible que va a tener un daño ante una sobretensión. ¿Y por qué una sobretensión? Imagínense ustedes que cuando impacte una descarga atmosférica en un pararrayos, puede haber intensidades de corriente desde 3 kA hasta 200 kA. Por lo tanto, al circular esa corriente y llegar al terreno, aunque exista un excelente sistema de tierra, se provoca una sobretensión, y esa sobretensión va a actuar sobre los equipos electrónicos. Y por último está la prevención de riesgos. Bueno, esto tiene un aspecto fundamental, que es los detectores de tormentas. Ya existen en el mercado desde hace algunos años detectores de tormenta, que son equipos electrónicos que van sensando la intensidad del campo magnético en la atmósfera y pueden dar señales de que existe una cercanía de una tormenta. Por lo tanto, y ustedes dirán, bueno, ¿y a qué me interesa? ¿Por qué me interesa esto? Bueno, esto me interesa porque yo puedo tener una señal, ¿no?, que indique de dónde vaya a conformar parte de la guía de seguridad personal. Por ejemplo, no permitir actividades en áreas abiertas, no permitir que, por ejemplo, se pueda estar trabajando en áreas de cubierta, personal también de instalación de clima o mantenimiento de clima, etcétera, etcétera. Ahora bien, se plantea, ¿es necesario que impacte un rayo directamente en un equipo para generar daños? Bueno, esta es una pregunta que nos hacen comúnmente. Bueno, ¿cómo es posible que se dañara los PLC de las manejadoras, o cómo puede ser que se haya dañado toda mi circuitería electrónica si tengo un contador de descargas, inclusive en el bajante del pararrayo, y dice que no cayó un rayo en el edificio? Bueno, es cierto, puede ser que el impacto no sea directo en la unidad enfriadora, pero con que suceda tan solo en un área o un rayo, puede haber una interferencia de una elevación de potencial. Por ejemplo, en esta figura se ve un impacto. Por ejemplo, pudiéramos decir que esta fuera una planta generadora o una planta
por ejemplo, de diésel y que esté interconectada con otras plantas consumidoras de energía contra redes telefónicas de transmisión de televisión y edificios inmobiliarios, etcétera. Y en todos ellos puede haber una elevación de potencial. Y esa elevación de potencial va a ser parte de la generación de daños. ¿Qué daños provocan las descargas atmosféricas de forma más común? Bueno, la más importante, pérdida de vidas humanas. Hay que decir la más importante porque indudablemente una tarjeta de una bomba o de un equipo de aire acondicionado o de un centro de cómputo, etcétera, tiene reposición, ¿no? Pero las vidas humanas sí no tienen reposición. Entonces, es una de las cosas que tenemos que tener claro. La otra es accidentes laborales de trabajadores. O sea, muchos pensamos que cuando alguien recibe una descarga atmosférica, o sea, cada vez, y de hecho en el canal tenemos un video sobre espacios abiertos. Hay quien piensa que los jugadores de fútbol que han muerto o han sufrido fibrilación, daños en su cuerpo, es porque le ha impactado el rayo directamente y nada más incierto que eso. Pero muchas veces cuando hay descargas atmosféricas y hay sobretensión y no están bien aterrizados los equipos, puede haber tensión de toque, que es cuando una persona toca un equipo con un potencial diferente al de él con respecto a tierra, o tensión de paso. O sea, una persona que esté caminando y en ese momento se produzca una elevación de potencial superior a la que soporta como ser humano entre sus extremidades. Entonces, esos son accidentes laborales. Paradas de producción o de servicios que producen pérdidas económicas. Esa es la que casi siempre visualiza el sector de clima. O sea, se daña un equipamiento, hay que reponer una tarjeta. Muchas veces la tarjeta, por el modelo del año en que se instaló el equipo, no la tienen de entrega inmediata, hay que reponer la tarjeta y eso implica paros de servicios que sí generan daños importantísimos. Cuando hablamos de estos daños, yo quisiera que se viera, de hecho, tengo en mi poder un supresor de sobretensión ahora que no sobrepasa de los 12 centímetros en extensión a ocupar dentro de un panel, un tablero eléctrico. Y ahí muchas veces nos preguntan, ya con supresores de sobretensión. Hay dos factores fundamentales. Uno, desconocimiento en el mercado de cómo seleccionar los supresores. Eso es doloroso decirlo, pero bueno, no está ni siquiera en los programas de estudios de las carreras universitarias. Entonces, ¿dónde se puede aprender esto? Bueno, ya en cursos de especialidad como los que impartimos nosotros, pero muchas veces no son tratados con importancia. Entonces, si no salen desde las empresas de proyectos especificados, menos llegan al sitio ya instalado. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de que, por ejemplo, una plaza comercial que puede estar en más de entre 20 y 50 millones de pesos mexicanos, el poner un supresor en la cometida no supera los 30,000 pesos y sin embargo no se protegen. Y en el tablero del centro control de motores tampoco se protegen. Entonces, estos son uno de los problemas más graves que tenemos y que no son responsabilidad del que vende el equipamiento de clima. Es un trabajo en conjunto entre el área de clima, el área de energía eléctrica para dar un buen funcionamiento. De igual forma, hay pérdida de datos y fallos en las comunicaciones. Y esto es importantísimo también para el sector de clima. Y por último, el daño en las infraestructuras e incendios. Ahora, ¿cuál es la amenaza real de los daños?
los rayos ocasionan importantes daños y pérdidas en todo el mundo, especialmente en aquellas áreas con mayor frecuencia de tormentas. Aquí vienen el número de tormentas activas, que son 2000, ¿no? Y que aproximadamente 40 rayos por segundo caen en la Tierra. Si se fijan en el mapa isoceráurico, México está, como diríamos, como diría la gran estrella de la música salsa, plena azúcar, ¿no? O candela, en un cinturón rojo, al igual que la Florida, parte de América y el centro de África. ¿Por qué? Porque es una de las zonas de mayor riesgo de incidencia de rayos que hay. Por eso, esto nos lleva a tratar el tema con tanta exactitud. Ahora, la importancia de conocer los daños es que cuando se produce una descarga atmosférica, una de las principales causas de la sobretensión va a originarse debido a que la descarga atmosférica se produce por la ruptura de la rigidez dieléctrica del aire entre la nube y los equipos que están en cubierta. Fíjense que digo los equipos que están en cubierta, siendo sometidos a un orden de 250,000 volts. O sea, ante esa situación se rompe la rigidez dieléctrica del aire, impacta, si hay punta, excelente, y si está bien diseñada, excelente. Pero si no hay punta, va a impactar sobre cualquier elemento metálico que esté en cubierta. ¿Y por qué elemento metálico? Porque ya conocemos que cuando hay aire, fricción y elemento metálico, se produce la estática, que es la generación de cargas, que la podemos ver cuando usted camina en una plaza comercial y fricciona en el piso y toca el pasamanos y ahí mismo recibe un toque. Bueno, pero eso es un toque de fracciones de volts. Imagínense la descarga atmosférica. Entonces, eso lleva a que, y por eso busqué esta imagen de cientos de miles de tarjetas que se dañan anualmente en equipos de toda índole. No es responsabilidad solamente de clima, pero parte de ellos es uno de los problemas más importantes. Y hay quien dice, bueno, pero eso es parte del negocio. Yo creo que ya no hay nadie que pueda pensar así. ¿Por qué? Primero, por un problema de proteger el mundo en que vivimos. Primero, no seguir generando chatarra. Segundo, por un problema de calidad en el servicio. Tercero, otro en la confiabilidad de su sistema. Entonces, creo que hoy por hoy todos los que estamos comprometidos, las grandes empresas que manejan clima, a que dar un servicio competitivo y con confiabilidad. Ahora, vamos a ver qué plantea la norma mexicana. Bueno, plantea que siempre se debe hacer un análisis de riesgo. De ese análisis de riesgo puede dar de que sí o no lleve protección contra descarga atmosférica, que sería para rayos, más sin embargo, siempre que haya unidades enfriadoras en cubierta, yo les diría que ese análisis de riesgo casi le da 100% el requerimiento de sí colocar pararrayos. Y para esto se debe seleccionar el número y el tipo de terminal aérea, la altura que debe estar, los conductores de bajada, cuántos conductores y el sistema de puesta a tierra. Eso es todo sistema externo. Bien, internamente está el sistema de puesta a tierra, la unión equipotencial, o sea, todo elemento metálico que esté en cubierta debe estar conectado a tierra. Bien, así va, y lo vamos a ver a continuación, un ejemplo práctico. La puesta a tierra del neutro en la cometida de la distribución eléctrica y el uso de supresores de sobretensión. Llevamos el proyecto del Hotel Sofitel, un hotel que indudablemente, además de la belleza y el conjunto de la modernidad, ¿no?, dentro de un centro que es lo que se ha convertido el corredor de los edificios altos de México, llevó al reto de
la protección. Es un edificio estilo lapicero. ¿Qué quiero decir con eso? Que es muy estrecho, esbelto. Por un lado, tiene el consulado de los Estados Unidos y por el otro lado tiene una edificación un poco más alta que alberga al SAT y a otras instituciones, ¿no? Entonces, había que proteger analizando esta edificación por ambos lados, ¿no? Y por ambos, frente y fondo. Y para esto nos dimos la tarea de hacer un análisis de método del ángulo y el método de la malla. Si muchas empresas pudieran haber asumido la tarea de la siguiente forma, bueno, voy a nivel de azotea poner puntas, ¿no? Por el método de la esfera rodante, puntas en todo el perímetro y ya la hice. Bueno, sí, si usted lo ve en planta, sí, así como vista en planta, quedaba resuelta la protección de la edificación a nivel de cubierta. Mas, sin embargo, por el método de la esfera rodante, la esfera rodaba en el piso 21, después en el 32 y después ya en azotea. Y por este lado en el 32. Entonces, tuvimos que hacer un diseño atípico. O sea, hubo que evaluar dónde estaba la máquina enfriadora, dónde estaba la góndola de limpieza y ya no quedarnos tan solo con el método de la esfera rodante, sino utilizar una solución del método del ángulo. O sea, poner una punta más alta que la unidad enfriadora y una punta más alta que la góndola. Y para esto nos auxiliamos en segunda parte ya en cuáles iban a ser los conductores de bajada. Bueno, tanto la ETRA confió en nosotros, y eso lo agradecemos siempre, en que usar las columnas de la propia edificación como conductores de bajada. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, porque en edificaciones de gran altura, las secciones de las vigas metálicas, en este caso, que fue el sistema constructivo, son de espesores muy superiores a los 4 milímetros, que es lo que marca la norma como espesor para bajantes en acero. Y entonces dijimos, vamos a utilizar la estructura como bajante de pararrayos. Y adicionalmente, en los dos pisos que les dijimos, en el 21 y en el 32, se hizo un anillo perimetral, ¿bien? Y se pusieron puntas laterales para que si la descarga era lateral, impactara sobre esas puntas y también se unieran a la conducción. O sea, en azotea hay pararrayos, ¿no? Un anillo, una punta pivote, y en estos dos niveles hay puntas de captación lateral. Esto lleva a que dimos una solución en base a normas mexicanas y en base a norma internacional IS 62305. Ahora bien, miren este recuadro. ¿Qué hubiese sucedido de proteger con pararrayos, con el método de la esfera rodante, que es el método que marca la norma, sin haber considerado el equipo de clima, sin haber considerado la góndola de limpieza? Esto lo veo de forma cotidiana en instalaciones que cuando voy a una plaza comercial, cuando voy a un hotel, veo una punta de pararrayo que su altura es inferior a los equipos metálicos que están en cubierta. Y entonces decimos, ¿qué protección estamos dando? Bueno, en esta condición, el elemento de captura, que es la unidad enfriadora, es primordial sobre la punta de pararrayos. Y el elemento de la góndola, aún más. Por eso nos llevamos a la tarea de proponer una punta, una única punta central cercana al área donde está la unidad de clima y donde está casualmente el anclaje de la góndola de limpieza. Y con esto
se llegó al cubrimiento solapado de la punta pivote con todas las puntas que estaban previamente diseñadas. Esto nos llevó a que consideráramos este concepto que aparece también en nuestro canal como zonas de protección, que es todo lo que está por debajo del sistema de pararrayo son zonas protegidas. Bien, la zona no protegida es la A, la protegida es la B y ya las interiores se nombran de 1, 2 y 3. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me sirve eso? Para selección de los supresores. Van a ver, aquí antes de poner la punta pivote, todo el equipo de clima y la góndola de limpieza estaba en la zona 0A. ¿Qué quería decir? Que el peligro de impacto de rayo en esa zona era clase 1, o sea, era inminente. Mas, sin embargo, al ya ponerlo, una punta pivote cayó en la zona 0B, que es zona protegida, zona sin posibilidad de impacto directo del rayo. Ese es el concepto de protección externa adecuada para equipamientos de clima. Aquí están las imágenes. Miren, aquí está la unidad de clima. Aquí está la punta, es una punta autosoportada de 14 metros de altura y en todo el perímetro del hotel hay estas puntas de 80 centímetros. Entonces, esta punta se encarga de darle cobertura a la parte central donde están los equipamientos tecnológicos y a la estructura del edificio en todo su perímetro. Y el uso es de materiales antivandálicos porque es aluminio, no es cobre, que es una de las cosas que más se pierden hoy por hoy, se volatilizan, pudiéramos decir así. El cobre ha alcanzado temperaturas de fusión muy bajas, ahora usted lo instala y a los 3 minutos ya no está. Entonces, por eso utilizamos esta propuesta que está considerada en las normas mexicanas e internacionales del uso del aluminio. Fíjense que adicionalmente aterrizamos las guías por donde se traslada la góndola de limpieza, o sea, el riel de la góndola de limpieza también se aterrizó. Vamos a ver a continuación este video. No tiene audio, yo voy a ir narrando lo más importante. Es un video del fabricante del cual nosotros somos distribuidor máster, que es DEN, una empresa alemana. Van a ver cómo propone fijaciones para las puntas. Estos soportes pueden ser al equipo o pueden ser también calculados, como vieron en el caso de Sofitel, con autosoportados, ¿no? Este es un distanciador que es de fibra de vidrio y de ahí se llega a ese conductor, que es un conductor que va a estar como un tendido, fíjense, protegiendo para el caso del radio de la esfera rodante que no impacte o no toque a la unidad enfriadora. Ahora, estos son soportes además lo utilizo mucho en los cursos para instaladores. En este caso, ustedes van a ver cómo se hace también la fijación a barandas. O sea, hay una gama de soluciones para las instalaciones y con un nivel de confiabilidad y durabilidad. Esta es una autosoportada para, por ejemplo, proteger por el método del ángulo. Fíjense que las fijaciones todas son mecánicas. Cada una de esas fijaciones trae la ficha técnica, el torque requerido para garantizar la durabilidad de la conexión. Los soportes que utilizan para el conductor que nosotros proponemos, no hay que taladrar cubierta ni nada, es solamente soporte por presión. Y este es el caso de uno de los videos que queríamos mostrarle.
Vamos a ver a continuación este otro, donde combina la misma instalación en otro tipo de cubierta y con otras complejidades como son los sistemas fotovoltaicos. Bien, lo importante es que se vea que en una instalación es de primera línea el considerar las alturas de todo el equipamiento que esté en cubierta. Ahí ven una unidad enfriadora, ven equipo fotovoltaico, ven canales de extracción, y a la hora de rolar la esfera rodante, fíjense cómo se valora que en ningún momento esté tocando ninguno de los edificios que estén cubierta. Y con todo ese sistema de punta se crea esa área protegida contra impactos directos del rayo. Eso es importante que lo tengamos claro. Ahora, el tener una malla, ¿qué ventaja tiene? Bueno, si tengo una malla, ustedes pueden ver que hay diferentes bajantes, ¿no? Entonces, eso implicará que ante un impacto del rayo, la corriente se divide o se bifurca por todas esas bajantes, y es como si fuera un divisor de corriente. Si en una punta impactó 3 kiloamperes y hay 12 bajantes, será la corriente que baja será 3 entre 12. Entonces, esto nos lleva a analizar solamente las sobretensiones se deben a descargas atmosféricas. No, pueden ser al encendido de cargas inductivas como el clima, a la entrada de planta de emergencia, a la entrada de bancos de capacitores y activación de protección. Este video es nada más para mostrar el poder destructivo de una onda. Bien. Si se fijan, van a ver cómo esa onda totalmente logra destruir la instalación eléctrica. Eso mismo, imagínense el campo, todo esto es energía, es corriente contra tiempo. Ahora vamos a verlo a cámara lenta y van a ver cómo el efecto no solamente de la destrucción, sino de un campo que se genera alrededor. Pues esto está conduciéndose en todos los conductores de bajada, y eso está provocando la ruptura de la rigidez dieléctrica del aire. Voy a disculpen que vaya un poco más rápido para que nos alcance el tiempo en cubrir todo. Se conoce como bill de aislamiento el valor pico de tensión que podrá soportar cualquier equipo eléctrico. Y muchas veces nos decimos, no, mis motores tienen variadores de velocidad. Sí, pero es que el variador de velocidad adicionalmente es un generador de picos. ¿Por qué? Por la forma de trocear la onda de tensión. Entonces, eso implica que esas sobretensiones dañen las tarjetas de control. Y por eso nos podemos encontrar, por ejemplo, dónde instalar supresores. Hay quien piensa que a lo mejor en Tamaulipas no es tan necesario como en Guerrero, que si es altísimo la densidad. Pues yo le diría que siempre. Puede ser una instalación que no lleve pararrayos, eso pudiera darse el caso, pero supresores de sobretensión siempre, porque es que no importa que no haya descargas atmosféricas. Si hay en su instalación equipos de clima, si hay elevadores, si hay manejadoras de aire como tal, como parte del equipamiento de clima, si hay plantas de emergencia, va a haber picos. Entonces, ¿cuánto nos cuesta esto? ¿Cuál es la importancia de poner supresores de sobretensión? Hacer cortes de energía de una red de tensión con picos a la cometida, cortarlos con un supresor clase 1 en la cometida, un supresor clase 2 que sería que iría en el tablero
del centro control de motores de clima y un supresor clase 3, que es el que pondría directamente, por ejemplo, en el PLC. Y con eso iría cortando pico a pico hasta llegar que el equipo sensible no tenga una distorsión. Esto le recomendamos ver en nuestro canal todos estos videos. No es por populismo, es porque realmente les puede complementar mucho el conocimiento de qué materiales se pueden utilizar, por qué hay que unir todas las tierras, por qué hay que conectar todos los elementos metálicos. Y hasta aquí es en esencia lo que queríamos tratar. Creo que le cumplí en darle los 15 minutos que me pedían para el evento, y no sé si hay preguntas. No veo nada en el chat, pero estoy en la mejor disposición de ahondar en más elementos si así lo requieren, ¿no? Cuando les comentaba, perdón un momentico, que ahora que está la pantalla, este es un supresor de sobretensión a montar en un tablero principal. Por ejemplo, fíjense la dimensión del supresor. Esto es lo que diría con un supresor clase 1 que maneja corriente de rayo. Y este sería el supresor que iría en el tablero del centro control de motores. Si se fijan, con estos dos equipos, así de sencillo, pudiéramos decir que tenemos una protección contra sobretensiones a los equipos que ustedes, de una forma, creo que lo que se hace de forma efectiva, las instalaciones, he tenido la experiencia no solamente en México, sino en otros países de Latinoamérica, en los cuales trabajé previo a mi llegada definitiva a residir en México. Las instalaciones de clima del sector de clima, y así lo puedo decir con total responsabilidad, que he visto en México, son de excelente calidad, al igual que pienso que es un tema muy complicado, porque muchas veces no por el que comercializa, sino por el que hace el proyecto y especifica, a veces las cargas térmicas se sobredimensionan enormemente, y en lugares y en edificaciones de gran altura, como las que me ha tocado trabajar, como Torre Vancomer, Torre Mayor, mismo Sofitel, Mística, realmente es caótico que se dañe un equipo por no existir una protección adecuada. Si fuéramos a concluir, ¿cuál es el secreto para dar una confiabilidad a los sistemas de clima? A mi criterio muy personal, es seguir manejando el equipamiento de la calidad que manejan ustedes, y solamente incorporar o pedir que se incorpore la protección tanto externa como interna, porque la mayoría de las empresas, cuando nos solicitan a nosotros un proyecto, nos envían el plano de azotea sin equipamiento. Y cuando le pedimos, pero por favor, ¿me puedes compartir qué equipamiento hay en azotea?, sentimos el feeling ese de que atravesados son los ingenieros de ingeniería y soluciones integradas. ¿Qué le importa a ellos el equipamiento que hay en la azotea? Sí me interesa, pero me interesa porque hay que protegerlos. Y por eso es lo que daría siempre como recomendación cuando se hagan análisis de grandes proyectos, aunque para mí todo proyecto es grande. Tuvimos el ejemplo de la casa de un arquitecto que se hizo en Lomas de Chapultepec, en que
Es una estructura totalmente metálica, en voladizo, la casi hacia un barranco, y con él trabajamos en los edificios de acá de Reforma, y él me dijo: José, quiero que me valores de forma real si tú crees que mi casa debe llevar un pararrayos. Y nada más cuando subimos toda estructura metálica, el punto más elevado de la región, le dijimos: mira, estás en peligro realmente, no solamente por el impacto en tu azotea, sino a todo tu equipamiento. Pero si no solamente será poner pararrayos y poner supresores de sobretensión. Entonces, ese es mi mensaje. Protejámonos todos, como mismo uno le dice a los hijos, ya cuando pasan a esa edad de perder o ganar en sabiduría y menos inocencia, decirle: protégete. Bueno, así tenemos que protegernos los equipos de clima y las instalaciones eléctricas. Muchas gracias, hasta aquí. Muchas gracias, José. Sí tenemos algunas preguntas por parte de nuestros asistentes. La primera la envía Luis Méndez y su consulta es: ¿dónde puedo obtener el link de los videos? Me ubico en zonas de tormentas eléctricas para dar opiniones en cuanto a la calidad de los pararrayos. Sí, mira, voy a poner ahí, nuestro canal se llama Ingeniería y Soluciones Integrales. De hecho, miren, si yo entro ahora aquí a YouTube, a ver, aquí lo tengo, Ingeniería y Soluciones Integrales. Yo ahora voy a copiar este link y lo voy a poner en el chat de forma tal de que podamos, ahí está nuestro canal. Claro, les estoy mandando el link de uno en específico, pero nosotros estamos a la disposición de todos ustedes. Le voy a poner mi correo también en el chat, y ahí me pueden contactar. Bien. Perfecto. Ya lo estoy poniendo aquí en el chat para que lo tengan. Y la siguiente pregunta la envía de Badur Instalaciones, y su pregunta es: ¿una malla de tierra afecta a los ocupantes de una alberca si está cerca de ella en un suelo muy húmedo? ¡Ay, excelente pregunta! Mira, en este mismo canal voy a buscar un momento, te voy contestando mientras que busco, ¿no? Mira, cuando uno hace una malla de tierras, uno de los aspectos fundamentales en el tema, de hecho, ahora estamos haciendo un hotel por la glorieta de Colón, donde lo primero que hemos hecho es casualmente la malla de puesta a tierra de la cisterna, cuarto de máquinas y de la alberca, porque es el punto más bajo de del inmueble. Ahora, ¿qué problema hay? Mire, te voy a compartir, y me apoyas con transmitírselo a ellos, el link de el curso que está gratuito de diseño de albercas. Bien, ¿qué problema hay? El error más grave y que provoca que México sea uno de los países es, bueno, hasta el año pasado era el de mayor muertes en América Latina, bueno, en el mundo, y América Latina ya ahora es el segundo, y solamente nos supera a otro país latinoamericano tan indisciplinado en la toma y respeto de medidas como somos los latinos. Y es que cuando hay una descarga atmosférica, cuando hay tormentas, si usted está en un área abierta, está expenso a que se produzca una sobretensión en el terreno, aunque haya una malla de tierra en la alberca. A lo mejor está seguro en la alberca, pero no es que cuando hay tormenta, lo más seguro es estar en zona techada, que tenga piso cerámico. ¿Para qué? Para que aumente la resistividad del terreno
o si está en un lugar abierto, no estar en el pasto, es preferible estar sobre una banqueta, un lugar que haya concreto, que tenga armado. ¿Por qué? Porque al tener acero, eso disminuye el gradiente de potencial. Pero sí es importante que quede claro que ante una tormenta, mi sugerencia es: váyase a su recámara, busque en qué entretenerse, o inclusive en nuestro canal, por el aniversario primero del canal, pusimos qué hacer en momento de una tormenta, y ahí les explico cómo hacer un mojito cubano y se lo traga, se lo toma bien rico en la habitación, y si está acompañado se entretiene mucho más, ¿no? Pero no estar en lugares abiertos es mi recomendación. Ok, perfecto. La siguiente pregunta la envía Alberto Suárez. ¿Qué datos necesito para poder escoger los supresores de pico? Perdón, ¿me repites la última parte? Sí, ¿qué datos necesito para escoger los supresores de Excelente. pico? Excelente. De hecho, voy a irlo buscando acá. Para los supresores de pico es importante conocer, y siempre se lo pregunto a mis clientes, es tipo de tablero. O sea, si es de acometida, si es un tablero de distribución. ¿Y por qué es importante esto? Porque el tablero de acometida normalmente barra de neutro y tierra se puentean. O sea, está unido el neutro con tierra, más en los tableros de distribución aguas abajo está el... mira, me quedé mal. Hay 7.400 vistas de este video. Te repito, si es un 1 aguas abajo, entonces no está unido tierra con neutro. Entonces, tengo que saber primero la ubicación. Les acabo de compartir el curso donde se explica esto, que voy a decir de forma rápida. Segundo, saber si es trifásico o monofásico el tablero. Eso es importante. Y el nivel de tensión, porque puede ser trifásico a 220, puede ser 480, depende. México es un paraíso de tecnología que a veces nos lleva a tecnologías norma americana, otras, o sea, norma NEC, otras norma IEC, y entonces es importante conocer ese otro punto, ¿no? Entonces, en esencia es el equipamiento, el tipo de tablero, si es de acometida, nivel de tensión, trifásico y monofásico. Y lo mejor, si usted tiene un unifilar, compártalo y nosotros le hacemos la ingeniería sin costo alguno. Y ya si los convencemos de la calidad de nuestro servicio, nos compra el supresor. Y ya con eso hicimos tabla y somos felices, ¿va? Perfecto, me parece muy bien. Pues listo, José, con esto concluiríamos la sesión. Hay algunas preguntas todavía aquí en línea, pero ya compartí tu correo electrónico, seguramente te estarán enviando estas inquietudes. Y bueno, pues en la medida de lo posible tú nos ayudarías a contestar estas inquietudes. Bueno, te cedo brevemente el micrófono nuevamente para que con ello puedas despedir tu conferencia. Adelante. Bueno, ante todo agradecerles a todos ustedes que generan anualmente este congreso. Yo pienso que ya llegará el momento que ojalá lo podamos hacer presencial, y sí quisiera que de veras todos tengan la posibilidad de romper el mito de la cooperación. Nosotros como empresa de ingeniería hacemos ingeniería y soporte técnico, y quisiéramos que eso se vea de la forma que lo hacemos. Por eso te agradecería muchísimo que me compartas las preguntas, de ser posible, Vanessa. Yo sé que tú lo has hecho en ocasiones anteriores, y yo les prometo hacerle una respuesta con los links donde puedan profundizar y así actualizarse. Vamos a estar dando un curso de fotovoltaico la próxima semana y a mediados de mes también. Entonces, sin más, de donde sea, muy feliz de siempre poder entregar el poco conocimiento y más experiencia, porque lo que sí tengo es un montón de años de trabajo. Entonces, gracias a todos, y el próximo año ojalá nuevamente estemos con ustedes. Gracias.